Gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca, a menos de 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, en donde estamos analizando qué es lo que puede salir mal en estas elecciones. Y pensando en ese tema, pues podemos recordar que hace 4 años uno de los temas que fue, pues uno de los temas fundamentales de ese proceso electoral fue la injerencia extranjera en las elecciones en Estados Unidos, después de investigaciones, después de millones de dólares que se invirtieron en investigar qué tanta injerencia hubo, por ejemplo, el gobierno ruso en el proceso electoral del 2016 y si hubo una coordinación entre la campaña del entonces candidato Donald Trump con agentes extranjeros, en donde a final de cuentas, ustedes recordarán muy bien, hubo un juicio político y los senadores, en base a la información que se había presentado por parte de un fiscal especial, decidieron por mayoría, la mayoría que tenía en ese momento el Partido Republicano, los senadores republicanos decidieron que no había suficiente información o pruebas para impugnar o básicamente, no impugnar, sino básicamente encontrar culpable al presidente Donald Trump de haber colaborado con un gobierno extranjero para cambiar el rumbo de las elecciones. Ahora, en este momento, continúa habiendo mucha preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos. El mismo FBI ha declarado en varias ocasiones, el director del FBI, de que hay que estar al pendiente. Han estado colaborando, trabajando con los gobiernos estatales, tratando de crear mecanismos que no les vayan a hackear el sistema los sistemas que se usan a nivel estatal para poder contabilizar, por ejemplo, los votos. Ha habido expresiones, hasta el mismo Facebook, tomando pasos muy contundentes para asegurar que la publicidad que se esté presentando en Facebook no venga de cuentas del extranjero o cuentas que son ficticias, que estarían tratando de promover no solamente posiciones políticas, pero que son posiciones que podrían crear disidencia, que podían crear conflictos hasta aún violencia en Estados Unidos. Esta semana la última información que tuvimos fue que el Departamento de Justicia sacó un indictment en contra de 6 oficiales de inteligencia del gobierno ruso, inteligencia militar, y se les acusa de haber intervenido en las elecciones en Francia, intervinieron en las Olimpiadas de invierno, las últimas, también hackearon el sistema de red eléctrico de Ucrania. Y parecería que es como un mensaje que está enviando por lo menos partes del gobierno de Estados Unidos, la parte de inteligencia, la parte investigativa, el FBI, hacia el gobierno ruso. Pero la gran pregunta es, ¿hay en este momento injerencia y qué tan preocupados deben de estar el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos estatales? Por eso le agradezco que nos acompañe de nuevo Israel Reyes. Ustedes lo conocen bien, me ha acompañado no solamente en este programa, sino también en Gabinete de Seguridad. Es un ciberexperto en temas de seguridad y además es profesor en George Washington University. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tan preocupados está el gobierno de Estados Unidos ante una posible injerencia de un gobierno extranjero? Bueno, mi querida Ana María Salazar, primero que nada es un gusto y un honor estar contigo, alguien quien yo personalmente admiro mucho. Bueno, mira, Ana María, efectivamente ahorita hay razones suficientes para estar sumamente preocupado por lo que está pasando. Ha habido acciones proactivas por parte de Facebook y de Twitter que han tratado de mitigar el contenido falso que se está dando en redes sociales y que está polarizando. Recordemos que hace un par de días aparecieron unos correos electrónicos hackeados del hijo de John Biden, de Hunter, y que los empezaron a difundir a través de las redes sociales. Sin embargo, Twitter y Facebook adoptaron medidas pues para limitar un poco la difusión y el alcance de este contenido hackeado. Algo muy interesante que pasó en esto es de que obviamente Donald Trump no le gustó esa acción por parte de Facebook y de Twitter y amenazó que iba a suspender de la Ley General de Comunicación de Decencia o el Communications Decency Act, que fue creado en 1996, antes de las redes sociales, la sección 230. La sección 230 permite a esas plataformas de redes sociales
pues no tener liability o responsabilidad sobre el contenido que ponen los usuarios. Bueno, en este caso, Donald Trump amenazó a Twitter y a Facebook con quitarles esa sección, lo cual pues no podrían operar, porque si no tienen esta protección, pues literal no podrían operar. Pero recordemos que el modus operandi que vimos con Hunter, el hijo de John Biden, pues es el mismo modus operandi que se dio por parte de inteligencia rusa en lo que le pasó a Hillary Clinton. Recordemos que primero hackearon a John Podesta, después hackearon al Comité Nacional Demócrata y después hackearon los correos electrónicos pues de Hillary Clinton, lo que terminó precisamente en un linchamiento digital. Esto se dio días antes, una semana antes de las elecciones del 2016, como quedó documentado en el reporte de Robert Mueller. Esto es sumamente parecido, mismo modus operandi, está pasando 2 semanas antes pues, de las elecciones de Estados Unidos. Recordemos que de acuerdo al informe del Departamento de Estado, que tiene 2 semanas que acaba de salir, donde establecieron cómo el GRU, que es la Unidad de Inteligencia Rusa, está operando 5 pilares. Esos 5 pilares, bueno, se refiere a la desinformación a través de las fuentes proxy, que son como los intermediarios entre las teorías de conspiración, teorías falsas, pues para polarizar la sociedad. También el otro pilar es la militarización de las redes sociales, la militarización de la información en redes sociales, pues también para confundir y al electorado en la parte de sus decisiones cognitivas y emocionales. La otra parte, pues son las comunicaciones oficiales que salen del gobierno ruso, y el cuarto pilar, pues es el pilar de las comunicaciones patrocinadas por el Estado ruso. Y bueno, y la otra y la más potente, pues es el Cyber Enabled Disinformation, o lo que es la desinformación a través de la plataforma, pero ya como una herramienta de guerra. Y a eso le podemos aunar, pues que ya la ley es el concepto de law warfare, utilizando la ley como la sección 230 del acto de la decencia de comunicación como una herramienta de guerra. Entonces, sin duda alguna, aquí vemos que las elecciones internas de Estados Unidos, ya en el ciberespacio, en el quinto dominio, pues ya no son solamente de Estados Unidos, ya obedecen a intereses geopolíticos. Recordemos que también no es solamente Rusia el único actor proactivo de infiltración o manipulación en las elecciones. También tenemos a China, un actor pues sumamente agresivo, sumamente silencioso, que por cierto, hace 4 semanas, 2 personas de inteligencia china, de lo que conocemos como el APT-10 o el Advanced Persistent Threat 10, que pertenecen a la Liberation Army, al Ejército de Liberación de China, pues también les cargaron cargos en el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces tenemos China por un lado protegiendo sus intereses, Rusia por el otro lado protegiendo sus intereses, y un tercer actor, pues que es Irán, por el aspecto de las tensiones en el Medio Oriente. Realmente te puedo garantizar que entre más cerca estemos de las elecciones, va a haber más hackeos, como lo que pasó con Hillary Clinton, las operaciones de desinformación más las operaciones de hackeo y difusión del mensaje, o sea, lo que conocemos como hack and leak. Se nos está acabando el tiempo, pero para agregarle a tus comentarios hay que decir que el FBI sacó un comunicado de prensa y dijo, en donde dice que están preocupados, no solamente lo que está sucediendo en este momento, pero lo que podría suceder después del 3 de noviembre, en donde ya están anticipando toda una estrategia de desinformación, porque se asume que no va a haber claridad quién es el presidente de los Estados Unidos el día de las elecciones o al día siguiente. Entonces, lo que estarían buscando, por lo menos lo que se parece que están buscando, de que se quede, de crear desinformación, división y posiblemente reducir la credibilidad de las decisiones del proceso electoral en Estados Unidos. Israel Reyes, vamos a seguir de cerca el proceso electoral en Estados Unidos, vamos a ver qué tanto sucede en las siguientes dos semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Ana María, y a toda tu audiencia. Y bueno, los mejores deseos de salud y esperemos que tengamos una democracia limpia, honesta, con responsabilidad. Sí, sí, oye, cállate, ojalá. Gracias, Israel Reyes, experto en ciberseguridad. Y les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche, una hora de análisis sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Yo soy Ana María Salazar. Hasta mañana.